Pues en el tema anterior, en la presentación anterior, estuvimos hablando del hardware. En esta vamos a hablar del software. Son las dos partes principales, ¿vale?, de cualquier dispositivo, el hardware y el software. ¿Qué es el hardware? Recuerdo, todo aquello que podemos tocar, la impresora, el teclado, la pantalla, la torre. Todos estos elementos forman parte del hardware. ¿Qué es el software? Pues son los programas, son las reglas que tiene el ordenador, las reglas lógicas. Todo eso forma parte del software. Software que me permite interactuar con el dispositivo, es lo que nos permite al usuario y a la máquina poder hablar entre sí. Pero dentro de todos esos programas, ¿cuál va a ser el más importante? Bueno, pues como aparece ahí en el título de esta diapositiva, será el sistema operativo. El sistema operativo no deja de ser parte del software, es un programa, pero es el que controla la ejecución de todos los programas dentro de nuestro dispositivo. Y además es el que se encarga de, gracias a que controla todo eso, es el que hace que podamos comunicarnos con la máquina. ¿Quién? El usuario, en este caso, nosotros. ¿De acuerdo? Esa es la parte más importante, ¿vale? Pues el programa más importante dentro del software, que hace dos cosas: controla el resto de programas y permite que podamos tener una interacción del usuario y la máquina. ¿Cómo se clasifica el software, tanto los sistemas operativos como el software en general? Pues según su licencia. ¿Y qué es eso de la licencia? Bueno, nosotros podemos usar cualquier software que veamos por ahí. Pues no, dependiendo. Hay un software que es libre, ¿vale? Son programas que se pueden modificar, que se pueden redistribuir, es decir, yo se la puedo enviar a quien quiere, lo pueden usar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos de sistemas operativos gratuitos: Ubuntu. Software libre y gratuito, el OpenOffice. Por eso os digo muchas veces que si no tenéis licencia de Microsoft para usar el Word o el Excel, pues usar el OpenOffice, que es un paquete parecido, similar, y se puede trabajar muy parecido. Y es libre, es decir, es gratuito, lo podemos usar sin ningún problema. Tenemos el privativo, ¿vale? Es decir, en el cual nosotros tenemos que pagar por poder usarlo, es decir, no podemos ni modificarlo, ni redistribuirlo, ni nada por el estilo. Tenemos que pagar por su uso. En este caso, por ejemplo, Windows, el sistema operativo Windows es privativo. Photoshop es privativo. Microsoft Office es privativo. ¿Qué pasa con Windows? Muchos diréis, Jesús, pero yo tengo Windows en mi ordenador, en el ordenador que tengo en casa, y yo no pago por el sistema operativo. ¿Por qué? Porque normalmente ya hoy en día, cuando se compra un ordenador, ese pago por la licencia de uso del sistema operativo y de otra serie de programas que ya nos vienen instalados en nuestro programa, lo estamos pagando cuando estamos pagando nuestro ordenador. Los grandes fabricantes de ordenadores se ponen de acuerdo con los grandes fabricantes de software, de sistema operativo, y llegan a acuerdos, a macroacuerdos, es decir, usa mi sistema operativo a cambio de un dinero que luego nos van a repercutir cuando compramos el ordenador. Gratis no da casi nadie nada. Tenemos el freeware, que son programas que se pueden redistribuir libremente, pero no se pueden modificar. Un ejemplo de ellos es, bueno, pues ese navegador, Mozilla Firefox, que es gratuito, pero yo no puedo redistribuir. Perdón, no lo puedo modificar, redistribuir sí. Y luego el shareware, que son programas que pueden redistribuirse, pero no modificarse. Y además, ¿vale? Normalmente tienen una licencia, ¿vale? Gratuita, y luego tienen una ampliación que es de pago. Por ejemplo, en este caso sería Avast, ¿vale? Tiene una versión gratis o durante un determinado tiempo, no en este caso, pero en otros programas te dejan usarlo para que veas cómo es, y después, pasado un tiempo, o si quieres ampliar con más funcionalidades, pues tienes que pasar por caja. Y un sistema operativo es el programa más importante que tenemos. ¿Qué propiedades tiene o qué le tenemos que pedir a un sistema operativo para que nos valga y sea útil? Pues tiene que ser cómodo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener un entorno amigable al usuario. Claro, si no entendemos nada, si no sabemos dónde tenemos que pinchar y no entendemos, pues lógicamente ese sistema operativo cae en la ruina, no lo usará absolutamente nadie. Tiene que ser eficaz, es decir, tiene que ser capaz de sacar el mayor provecho de todos los recursos que tiene el ordenador. Ojo, y siempre vamos a hablar de una palabra, vamos a usar una palabra muchas veces, de una manera rápida. De nada me valga que para arrancar un programa se tire todo un día. Luego funcionará fenomenal, pero claro, si tengo que esperar un día al asunto.
Y luego tiene que tener capacidad de evolución, es decir, tiene que ser capaz de resolver las necesidades actuales que tengo yo dentro de mi equipo y con los programas que yo tengo, pero también las futuras, aunque no las conozca. Es decir, tendrá que ser capaz de, con modificaciones, con ampliaciones, con actualizaciones, ser capaz de evolucionar para dar respuesta a esas necesidades futuras que yo puedo tener en mi equipo por las diferentes modificaciones que yo tenga de software. Claro, para todo ello, además, ¿qué necesita? Una interface gráfica, ¿vale? Veremos un poco más adelante en el tema cómo se introducían los comandos o cómo se hacían las peticiones al ordenador en los primeros ordenadores. Hoy en día yo necesito una interfaz gráfica que sea que mediante objetos gráficos, ¿vale? Se represente la información y las opciones disponibles, es decir, las ventanitas que tenemos en Windows, las que tiene Apple, las que tienen los dispositivos móviles, es decir, son sistemas, tienen una interfaz gráfica amable en el sentido de que es sencilla de usar, que es intuitiva y que podemos sacar todo el provecho a nuestro equipo. Y como os he dicho antes, en el sistema operativo nos viene ya instalado en nuestros equipos, en nuestros dispositivos, y nos vienen una gran cantidad de aplicaciones. Pero en algunos casos necesitamos más, ¿vale? Para poder sacar el rendimiento, para hacer un trabajo, para lo que necesitemos en nuestro día a día. Y para eso necesitamos instalar, ojo, y después tendremos que eliminar muchas de ellas. Veremos luego algún mantenimiento que tenemos que hacer de nuestro ordenador, donde si hay aplicaciones que tenemos instaladas y que ya no usamos, pues vamos a desinstalarlas. Bueno, ¿qué necesitamos instalar normalmente que no nos viene? Pues un procesador de textos. Ya os digo, si tenéis licencia podéis usar el de Microsoft, si no, si usáis el entorno Windows, si no el OpenOffice, si usáis el de Apple, pues el que tenga el entorno de Apple. ¿Qué más necesitaremos? Instalar hojas de cálculo, editores de imágenes, por ejemplo, eso lo soléis usar bastante para retocar vuestras imágenes. Editores de páginas web. Ojo, editores de páginas web para generar páginas web. Usaremos alguno, eso lo tenemos que instalar, ¿vale? Programas de presentaciones. Editores de vídeo y de audio. Navegadores. Entre los navegadores nos van a venir uno instalado casi por defecto con nuestro sistema operativo, pero podemos instalar luego el que nosotros consideremos oportuno, ¿vale? Gestores de correos electrónicos. Si no usamos un gestor de correo web y usamos uno local, pues también deberíamos instalárnoslo, ¿vale? Reproductores suelen venir, pero a lo mejor nos gusta usar otro tipo de reproductor. Os he puesto 9 ejemplos, pero es que aplicaciones hay infinidad. Y si estamos usando, realmente estas aplicaciones están enfocadas a un ordenador, bien de sobremesa, bien un portátil. Imaginaos en las tablets o en los teléfonos móviles, ¿vale? Y veis a la Play Store y ahí tenéis miles de apps que hacen miles de millones de cosas diferentes. Con lo cual, instalamos y, ojo, insisto, lo veremos más adelante. Si hemos dejado de usar un determinado programa, vamos a limpiarlo, más que nada porque nos va a ocupar espacio, ¿vale? Y el espacio es limitado, aunque tengamos mucho, pero si empezamos a meter cosas al cabo de los meses o de los años, pues estamos llenos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para mantener el software? Ya hablamos de esta palabra, de la desfragmentación del disco duro. Vamos a ver si soy capaz de explicaroslo y luego con una diapositiva a ver si lo veis claro. Yo cuando empiezo a almacenar la información en mi disco duro, ¿vale? Tiene una serie de pistas y de clusters que se llaman, ¿vale? Donde yo voy almacenando todos y cada uno de los programas que tengo. Estas particiones, ¿vale? Además, se subdividen en sectores. Claro, imaginaros que dentro de uno de estos sectores, ¿vale? No me cabe un programa, pues tengo que usar otro. Después llego y introduzco otro archivo. Y luego otro archivo, pero es que resulta que borro el primero y grabo el siguiente, pero es que el disco duro va a ir a la primera posición y le puede sobrar un poquito de espacio. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo. ¿Qué va a suceder? Pues mira, si veis esa diapositiva que tenemos aquí, ¿vale? Está aquí. ¿Veis esto? A lo largo del tiempo hay un fichero A, que fijaros cómo está,
Hay un fichero B, que es el amarillo, que está en dos sitios diferentes. Uno C, que es el azul, fijaros lo repartido que está, y otro verde. Es decir, tengo los ficheros muy fragmentados en mi disco duro, ¿vale? Claro, si mi ordenador tiene que ir a buscar ese archivo, lo que está muy claro es que el ordenador sabe dónde tiene que ir a buscar cada fragmento y cómo pegarlo. Pero claro, no es lo mismo leerlo todo seguido que tener que ir a buscar la información a diferentes partes del disco duro. Bueno, pues la desfragmentación del disco duro lo que hace es dejar los archivos como viene en esta otra imagen de la derecha. Todos seguiditos, ¿vale? Para que el ordenador, una vez que llega uno, lo encuentra y es mucho más rápido. Normalmente esta desfragmentación ya se hace de manera automática dentro de los ordenadores, dentro de los sistemas operativos, ya desfragmentan el disco duro. Pero sí que es verdad que hay una opción de desfragmentar el disco duro. No se pierde información, eso tenéis que estar tranquilos. Lo único que podéis ganar en rendimiento de vuestro ordenador. Podemos hacer, además de desfragmentar el disco duro para poder mejorar el rendimiento o por lo menos no empeorarlo, ¿vale? Pues podemos instalar actualizaciones periódicas, ¿vale? Normalmente nos suelen llegar de manera automática, pero bueno, tenemos que tener nuestras aplicaciones actualizadas lo más posible para obtener el mayor rendimiento de las mismas. Lo que os decía, tanto programas como archivos obsoletos nos están ocupando espacio. Pues para que lo hagamos, lo único que puede hacer es ralentizar o quedarnos sin espacio en el disco duro, como os comento. Realizar copias de seguridad. Es decir, hoy en día a lo mejor vosotros no tenéis mucha información así sensible. Pues tenéis fotos, tenéis vídeos, algún documento que queréis guardar. ¿Dónde lo tenéis? ¿Solamente en vuestro móvil o en vuestro ordenador? Si lo perdéis y se rompe, pues ese tipo de información sensible la podéis guardar, por ejemplo, en un pendrive, en un disco duro extraíble, en un DVD, ¿vale? Y claro, dejarlo al lado del ordenador, porque si el ordenador se cae o se incendia, pues a lo mejor se incendia todo justo, que es lo que suele pasar en algunas empresas que tienen los datos y los backups de los datos en el mismo sitio. Pues como haya una desgracia, pues se va todo al traste, ¿vale? Hacer copias de seguridad, de vez en cuando. Crear puntos de restauración. Esto hoy en día los ordenadores lo pueden tener. Es decir, a partir de aquí, si pasa algo, quiero que me dejes el ordenador como este punto. Recuerda, hay un botón de pánico, hay un virus, no sabemos lo que hacer, tanto en los teléfonos móviles, en las tablets, los portátiles. Hay una opción de dejar el ordenador a configuración de fábrica. Borra todo, ¿vale? Si tenéis un punto de restauración, podéis volver a ese momento o un poco más atrás si sabéis que en otro momento no había un virus, por ejemplo, o no había un problema que tengáis. Y desactivar programas que se ejecutan y arrancan en el ordenador o ralentizan. Ojo, muchas veces cuando instaláis un programa, por defecto, a lo mejor os dice, me voy a arrancar, en cuanto arranques el ordenador, me arranco por si acaso. Si lo hacéis con un programa no pasa nada. Si lo hacéis con 6, 7, 8 programas, se ralentiza mucho el hecho de que arranque el ordenador. Cuando arranque el ordenador, que arranque. Después ya las aplicaciones ya las arrancaréis vosotros, ¿vale? Bueno, pero toda esta información que estamos diciendo que tenemos en el disco duro, ¿vale? Es decir, yo tengo todos mis programas, tengo mis archivos, ¿vale? Los programas cuando se instalan ya se quedan donde tienen que quedar, pero cuando yo gestiono mis archivos y mis documentos, ¿dónde los guardo? Bueno, pues en archivos y en carpetas. Yo creo que esto es algo que he conocido, pero simplemente vamos a repasarlo. ¿Qué son las carpetas o directorios? Son estructuras que nos sirven para organizar la información por temas y que pueden contener pues, otras carpetas, ¿vale? Que se llaman subcarpetas o subdirectorios, ¿vale? O archivos. A ver, estos árboles de carpetas que tengan una lógica, no empecéis a crear a lo loco, ¿vale? La carpeta de fotos, la carpeta de vídeos, es decir, intentar organizar la información para poder buscarla, porque dentro de 6 meses no os acordéis cómo la guardasteis. Por eso dejaros en el nombre de las carpetas y de los archivos pistas de qué son. Y los archivos o ficheros que son ya son los que contienen la información que queremos, constan de un nombre y está compuesto por dos cosas, una etiqueta y una extensión, separados por un punto, ¿vale? La etiqueta es el nombre en sí, que es el que yo digo que siempre tenga algo que ver con lo que hay dentro, y una extensión que es la que nos va a indicar o le va a indicar al sistema operativo con qué programa tiene que abrir ese archivo, ese fichero. Claro, cuando yo genero ese archivo lo habré generado con un procesador de textos, con una hoja de cálculo, con un programa de presentaciones, con un editor de vídeo, de audio. Esa extensión final es la que le va a indicar al sistema operativo con qué programa tiene que abrirlo.
¿Y cuáles son esas principales extensiones que nos tienen que sonar para empezar a nosotros o para que cuando nos manden un archivo sepamos si tenemos el programa correspondiente o no? Bueno, pues por ejemplo, en el sistema Windows, la docx sería un documento Word, la JPG sería una imagen, la exe sería un fichero ejecutable. Cuidado con estos ficheros, si no sabéis el origen, tened cuidado porque pueden contener un virus. El MP3 es un archivo de audio. El PDF, pues es un documento, ¿vale? El Acrobat, ¿vale? Que no se puede modificar. Uno de T es un documento de OpenOffice, ¿veis? Pero que se puede abrir con el Word de Microsoft. Un XLS sería una hoja de cálculo Excel y un zip sería un fichero comprimido. Ahora veremos qué es eso de los ficheros comprimidos. Estos serían, si ponéis iconos, serían la imagen que os debería aparecer de cada uno de ellos, ¿vale? Y identificar esas extensiones es muy importante. Primero, el sistema operativo lo necesita, porque necesita saber con qué programa o aplicación tiene que abrir un determinado archivo. Y vosotros para saber qué os están enviando, qué tipo de fichero es y si lo podéis abrir o no lo podéis abrir. Y algo curioso que os decía antes es comandos. En algún momento, en algún sitio, seguramente que alguien veréis usar comandos directamente. ¿Qué son los comandos? Es una orden directa, ¿vale? En forma de texto que el usuario da al sistema operativo, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues hay una opción, ¿vale? Que si ponéis CMD en buscar programas, os arrancará una ventanita así negra como esta. Y cuando yo os decía y os hablaba de los sistemas operativos que tenían que tener una interfaz gráfica amable, con iconos, que sea intuitiva, los primeros ordenadores era así la pantalla de inicio. Y donde pone System 32 y la raya del mayor, ¿vale? A continuación tendríamos que ir poniendo todos los comandos y nos irían apareciendo ahí, no de una forma bonita, sino en ese caso es blanco sobre negro, podría ser amarillo sobre verde o blanco sobre verde fosforito o diferentes colores dependiendo de cómo fuera el monitor, ¿vale? Y nos aparecerían los diferentes archivos o carpetas o las diferentes opciones. Estos serían los primeros, pero todavía en algún caso, sobre todo para ver direcciones IP y demás, hay muchos administradores de sistemas que todavía usan estas líneas de comandos. Los comandos más utilizados pues, son los que aparecen aquí. Dir muestra el directido, copia hace una copia del delete, es decir, todas esas opciones que nosotros podemos hacer, bien con el ratón, bien con el teclado, se pueden dar directamente cuando hablamos de comandos. Algo de lo que hemos hablado ya, la compresión de los archivos. Una de las extensiones de los archivos que veíamos era el .zip. ¿Vale? Son archivos comprimidos. ¿Para qué valen los archivos comprimidos? Bueno, pues valen básicamente para dos cosas. Cuando vosotros enviáis fotografías, vídeos, información en un correo electrónico, por ejemplo, o queréis pasar esa información en un pendrive o lo que sea, en muchas ocasiones no podéis por el tamaño que hay. O si son muchas fotos, imaginaros que tenéis que enviar 32 fotos, pues lo tenéis que cargar. En muchos casos hay limitación del número de archivos que se pueden adjuntar en un correo. O si no, tenéis que enviar una a una. No vais a enviar 32 correos para enviar las 32 fotos. Os gustaría enviarlas. Bueno, pues para eso existen los archivos comprimidos. Normalmente ya viene la opción, una de las opciones con Windows, botón derecho, elegimos una serie de archivos, botón derecho, enviar a carpeta comprimida, o podemos instalarnos un programa de comprensión de archivos. Hay muchísimos, ¿vale? Los más usados, los que veréis habitualmente serán o la extensión zip o la extensión RAR. Tanto unos como otros se pueden abrir con un programa o con otros. Lo que hacen es comprimir el archivo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen básicamente? Cambian símbolos específicos que se repiten por otros más pequeños, con lo cual consiguen que el archivo sea más pequeñito. Con eso podemos enviar más archivos o poder enviarlo mediante un correo. O si queremos enviar muchos archivos, además de comprimirlos, ¿vale? Nos lo van a meter dentro de un paquete, con lo cual solamente enviaremos un único paquete dentro de ese correo. ¿Vale? Dos cosas importantes. Reduzco el tamaño y además puedo agrupar varios archivos dentro de un mismo paquete. Y luego los entornos virtuales, por último. Claro, nosotros lo llevo diciendo a lo largo de todo el tema. Cuando compramos un ordenador o un equipo informático, el sistema operativo que nos viene predeterminado por el fabricante. Pero podemos tener más sistemas operativos en nuestro ordenador. Es decir, yo puedo tener más de un sistema operativo porque es posible que para ejecutar algún programa o alguna aplicación o algún trabajo necesite otro sistema operativo donde o corre mejor o es en el que corre.
ni más ni menos, ¿vale? Bueno, pues sí, para eso se crean los entornos virtuales, ¿vale? Una máquina virtual no deja de ser un sistema, es un programa que simula el comportamiento de un ordenador en diferentes sistemas operativos. Cuando hay dos sistemas operativos, se denomina anfitrión al original que tiene la máquina y huésped al sistema operativo que se ejecuta como una aplicación más. Por ejemplo, con Wine podemos ejecutar programas diseñados en Windows, en Linux, sin crear máquinas virtuales. Es decir, también se pueden crear máquinas virtuales sin crear entornos virtuales. Pero como veis, esto empieza a ser un poco más complejo, pero que os quede la idea de que yo, aunque tenga un sistema operativo instalado en mi ordenador, ¿vale? Yo puedo ejecutar, gracias a entornos virtuales, programas en otros sistemas operativos. Y con esto, este primer paso, ¿vale? En lo que es la configuración de equipos informáticos. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos visto qué tipos de dispositivos hay, qué hardware lo compone y qué software lo compone para que mi equipo funcione. En la siguiente presentación daremos un pasito más, porque claro, nosotros queremos comunicarnos normalmente con otros equipos y con otros usuarios. Pero eso ya será en la siguiente presentación.